Hoy hablaremos de Emanuel Lasker, segundo campeón mundial. Emanuel Lasker nació el 24 de diciembre de 1868 en Berlín y falleció en Nueva York el 11 de enero de 1941. Fue ajedrecista, matemático y filósofo alemán, campeón del mundo de 1894 a 1921. Cabe decir que Lasker fue el campeón del mundo más longevo, con veintitantos años, creo 27 años por ahí, de mantener su título como campeón del mundo. Aunque nació en Berlín y en Brandenburgo, Alemania, actualmente ese sitio es Barlinek, en Polonia, donde su padre trabajaba en una sinagoga y cuya familia era de origen judío. A los 11 años fue a Berlín a visitar a su hermano mayor Bertolt, quien le enseñó a jugar, y desde entonces se sintió fascinado por el ajedrez. En la escuela secundaria demostró gran talento para las matemáticas y en 1888 regresó a Berlín para ingresar en la Facultad de Matemáticas y Filosofía, dividiendo el tiempo entre sus estudios universitarios y los ajedrecísticos. Progresó de tal forma en el juego que alcanzó el título de maestro en 1889. Más tarde, venció en matches individuales a Bardeleven, Mieses, Bird y Blackburn, jugadores por demás famosos en su época. Desde luego no eran los grandes jugadores del mundo, pero eran jugadores muy fuertes. Ya pensando en la posibilidad de convertirse en campeón mundial, desafió a Tarrasch, pero este declinó respondiendo que primero debía vencer en un torneo importante. Así las cosas, decidió dar un paso audaz, viajar a Estados Unidos, donde vivía el campeón Steinitz de origen judío. Después de 2 años de victorias, entre ellas un enfrentamiento contra Showalter, consiguió que se concertara un encuentro contra Steinitz. Este se celebró en 1894 en Nueva York, Filadelfia y Montreal, y terminó con el triunfo de Lasker ganando 10 partidas, perdiendo 5 y aceptando solamente 4 empates. Y a partir de ese momento, disputó los siguientes encuentros por el título de campeón del mundo de ajedrez. En 1896-97, en Moscú, contra Steinitz, que fue un encuentro que se llamó de revancha, le ganó a Steinitz por más 10, perdiendo 2 partidas y 5 empates. Es decir, le ganó 10 partidas a Steinitz y solamente perdió 2. En 1907, en Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Chicago y Memphis, jugó contra Frank Marshall con el resultado de 8 triunfos, 0 derrotas y 7 empates. La verdad es que Lasker era muy fuerte y Marshall, uno de los jugadores más fuertes del mundo y campeón de Estados Unidos por muchas veces, no pudo hacer nada contra el campeón alemán. En 1908, en Düsseldorf y Múnich, contra Tarrasch, jugó un match a quien derrotó por 8 triunfos, 3 derrotas y 5 empates. En el año 1910, en Viena y Berlín, Lasker empató con Karl Schlechter tras disputar 10 partidas. Ganó 1, perdió 1 y empató 8. Y conservó su título porque las reglas decían que si se empataba el match, el campeón del mundo se mantenía su título. En el mismo año, 1910, derrotó a Janowski en Berlín, con 8 triunfos, 0 derrotas y 3 empates. La verdad es que no creo que exista otro campeón del mundo como Lasker que haya vencido a sus rivales con con esos scores fenomenales. Finalmente perdió el título ante Capablanca en 1921 en La Habana, sin lograr ganar ninguna partida. Perdió 4 y empató 10. También participó en numerosos torneos y ganó algunos muy prestigiosos. Hastings en 1895, San Petersburgo en 1896 y Nueva York en 1924. A Lasker se le ha dicho que tenía un estilo psicológico. Según se decía, en sus partidas muchas veces optaba por jugadas que no eran necesariamente las mejores, sino las que más complicaban la partida al adversario con el que enfrentaba, como si buscara en cada encuentro la manera de imponerse utilizando los puntos débiles de cada uno de sus rivales. Pero lo cierto es que Lasker contaba con una impresionante fuerza combinativa y una brillante técnica en los finales, armas suficientes para derrotar a la mayoría de sus contrarios. Cuando se enfrentaba a contendientes de alto nivel, su técnica no era exactamente psicológica, sino que buscaba complicaciones de alto riesgo, exigiendo del contrincante enorme capacidad de cálculo y tratando de romper los estereotipos sobre la estrategia general del juego que eran vigentes en su tiempo. En esos casos, trataba de alterar el juego equilibrado, sólido y seguro que en sus días se creía irrebatible. En cierto modo, Lasker se adelantó por décadas al estilo de juego de su momento y tal vez haya que buscar en esas rupturas el motivo que fuera el mejor jugador del mundo durante muchos años. Bueno, de su vida al margen del tablero puede decirse que fue amigo de Einstein, ni más ni menos, cuyas teorías seguía con interés, así como que en 1934 sus bienes fueron confiscados por los nazis dado su origen judío y tuvo que abandonar Alemania. Lasker publicó un libro titulado Kampf, que significa lucha, en Nueva York, editado en 1907 precisamente por la Lasker Publishing Company, y que se traduciría al inglés con el título de Struggle. En dicha publicación, que fue un desastre comercial, ahonda sobre el concepto de la lucha, la estrategia y la confrontación desde un punto de vista filosófico.
Su último gran torneo fue el celebrado en Nottingham en 1936. Murió en 1941 en los Estados Unidos. Como matemático, Lasker es recordado como un contribuyente temprano a la álgebra abstracta. Hay que decir que Lasker, en sus últimos días, ya enfermo, le dijo a su mujer al oído, y sin embargo, yo soy el rey. Bueno, pues vamos a ver una gran partida de Lasker contra Pillsbury, y me parece que Pillsbury en esta partida había intentado por cuarta ocasión jugar el Gambito Evans, y vean cómo Lasker juega contra un agresivo contrincante como era Pillsbury de Estados Unidos, que por cierto, el primer torneo importante que ganó fue Hastings. Pillsbury era un jugador muy fuerte, muy impresionante, y murió muy joven, ¿no? Murió de alguna enfermedad venérea, me parece. Pero bueno, la partida fue así: blancas Pillsbury, negras Lasker. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, que inaugura el Gambito Evans, que es peligrosón, ¿no? Alfil por B4, C3, alfil C5, enroque corto, D6, D4. Todo la carne al asador, todo el problema central ya está en acción. Alfil B3, A4, para jugar A5 probablemente, pero no le hizo mucho caso. Jugó Lasker caballo F6, alfil B5, A6, alfil por C6, B por C6, A5 y alfil A7. Bueno, y acá jugó peón de D por peón de E. O sea, D por E5, caballo por E4 y dama E2 y D5. Y esta posición ya favorece claramente a las negras. Ahora fíjense cómo el alfil ataca F7, entonces sacar la torre es complicado, ¿no? Bueno, le jugaron caballo D4, quizás quiere jugarle F3, perdón, pero le jugaron muy bonito, caballo por C3. Lasker tenía la virtud que cuando había una combinación, por más trivial que fuera, Lasker no se le escapaba. Nunca, que yo recuerde, nunca se le pasó una combinación que no viese por alguna razón, ¿no? O sea, siempre las veía todas. Caballo C3, alfil por D4, ataca el caballo, y le jugaron dama D3, atacan el alfil, pero Lasker no se quita, juega C5 con muy buen criterio, y el otro juega dama G3, tocando el peón de G, y Lasker juega alfil E6. Y bueno, aquí jugó alfil G5 Pillsbury, pero si dama por peón, ¿sí? La jugada que probablemente tenía pensado Lasker hacer era rey D7 para poder jugar torre a G8 y aprovechar la columna, y en todo caso hay un dama K, dama H4 y un alfil a H3 y se acaba la partida. Entonces Pillsbury se da cuenta de eso y juega alfil G5, dama D7, torre de AC1 para defender el caballo, y acá le juegan F6. Probablemente era mejor H6, ¿eh? La máquina también da H6 como la mejor. Bueno, jugó F6, peón por peón, peón por peón, sacó el alfil a F4 y torre G8. Bueno, la torre, finalmente, Pillsbury ni se comió el peón y ahora se abrió la columna caballo, ¿no? Jugó dama F3 y enroque largo. Y el enroque parecería medio así como muy preocupante, porque el blanco pudiese tener algún ataque, pero van a ver que no hay nada. Juega torre de F a E1 y le juegan C4. Y ahora cuidado, la amenaza es alfil a G4, por ejemplo, y la única casilla que tiene es G3, ¿no? Y no sé si ahí está perdiendo por ahí algo, ¿no? Bueno, le jugó dama E2, alfil F5 y se está metiendo Lasker en D3. Le jugaron dama a A2 y juegan las negras. Y como les decía, Lasker cuando tenía una combinación no se le iba. ¿Qué debería jugar acá? Torre por G2, jaque, rey H1. Si rey por, puede continuar con alfil jaque, rey a G1, dama G4 jaque, alfil G3, dama F3 y el mate es imparable, ¿no? Así que no se comió la torre, jugó rey H1 y le jugaron torre por peón y aquí abandonó la partida, ¿no? Hay muchas amenazas, posiblemente el jaque pueda ser otra alfil acá para amenazar el jaque acá,
o sea, alfil H3 y alfil G2 y se acabó la partida. Muy bonita partida de Lasker que merece un 10.